Muy buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, con muchos temas muy diversos hoy en el programa. Nos visita la psicoanalista Alexandra Cohen con su nuevo libro Un cuerpo al fin, precioso libro, ¿eh? Vamos a hablar con ella en el próximo bloque. Las actrices Irina Alonso e Ingrid Pericori con su libro Recordando a su padre, el actor Ernesto Bianco, esa gran figura del teatro, el cine, la televisión argentina, que ya murió hace unos cuantos años, y han escrito un libro entrañable recordando a su padre. Y vamos a empezar con un tema absolutamente actual y de una gran importancia, como es el tema ecológico. Tenemos una mesa importante a raíz de la aparición de este libro que tengo acá, Recalientes, en una colección del fondo de la editorial Siglo XXI sobre temas ecológicos, que dirige Maristela Svampa. Pero yo antes de empezar con la mesa y charlar sobre este tema, quería recordar a un importante ecologista que murió hace unos días, y es Antonio Elio Brailovsky, que estuvo muchas veces acá en este programa. Cuando nadie hablaba de estos temas, en los años 70, él ya estaba ocupándose de todas estas cuestiones relacionadas con el ambiente. Así que yo propongo que pasemos un corto fragmento de una de las entrevistas que hicimos acá en el programa con Brailovsky, y después ya vamos a la mesa para hablar del libro Recalientes. Ahí va. Bueno, Antonio Elio Brailovsky dice muchísimas cosas que le pido que escuche, porque realmente en este momento vale la pena escucharlo. Pero empezás, Antonio, diciendo que los desastres naturales, son el producto de una lenta construcción social. Algo por el estilo. ¿Podés explicar un poquito esa idea? Sí, digamos que un desastre no es un fenómeno natural, un desastre es la expresión social de un fenómeno natural. Pero un terremoto en un desierto no es un desastre. Una crecida del río Paraná en el delta del Paraná no suele ser un desastre, porque la vivienda está adaptada, las costumbres están adaptadas, de modo que la gente puede sobrellevar un momento desfavorable. Pero no es una tragedia. No, es una tragedia. Ahora, si estamos en una sociedad que niega el fenómeno, que no refleja que se va a inundar ni en la vivienda, ni en las costumbres, ni en el código de planeamiento urbano, ni en la infraestructura, por supuesto, cuando llega el agua es un desastre justamente como consecuencia de la negación del problema. Sobre todo de la negación del problema. Claro. Hay algo muy interesante que vos decís, y que esto surge a partir de la modernidad, pienso, esta idea de que el hombre puede dominar la naturaleza. Las grandes ciudades nos hacen vivir de tal manera que parece que estamos más allá, que podemos controlar, y sin embargo cuando viene la catástrofe está visto que no. Y se genera la ficción de que la naturaleza no existe, y las personas que están dentro... La técnica puede con ella. Que ¿no? La técnica puede con ellas es el primer paso. Sí. El otro paso es que ya no existen más. Un ejemplo muy interesante que hacemos en algunos cursos es preguntarle a los alumnos, ¿para qué lado queda el norte? Y el siguiente es, ¿en qué fase de la luna estamos hoy? No tenemos la menor idea. No me lo preguntes a mí, porque seguramente... No tenemos la menor idea. En un momento, los habitantes de las ciudades no saben, por ejemplo, que en caso de tormenta no hay que pararse al lado de un árbol, porque el árbol puede atraer a los rayos. Ah, dije yo, mirá vos, yo no sabía. Bueno, yo lo aprendí en la escuela primaria. Y después, te acordás, por lo menos. Y me acordé. Sí. Pero ya después se borró todo lo que tenía que ver con nuestro vínculo con la naturaleza. Lo cual no es ingenuo. Bueno, acá lo tengo, Recalientes se llama el libro, Recalientes. Marina Aysen, Pilar Acef, Laura Rocha no vino, pero sí vino Maristela Svampa, que es la directora de esta colección. Maribel, este es el primer título que sale, ¿no es cierto?, de la colección. En realidad la colección tiene dos líneas paralelas. A ver.
Esta es una colección que pergeñamos con Katy Galeano y Carlos Díaz del siglo XXI, cuando estábamos terminando el libro El colapso ecológico. Estuvieron acá, bueno, exacto. Estuvieron por Zoom, era todo. Sí, con Quique Viale. Con Enrique Viale. Y ahí comenzamos a pensar sobre la necesidad de crear una colección sobre que es el gran tema de nuestro tiempo, sí. La crisis ecológica, climática, y pensamos en dos líneas paralelas. Por un lado, libros académicos, y por otro lado una línea de divulgación en la cual queríamos hacer una apuesta muy grande, puesto que consideramos que hay una gran desinformación absoluta, ¿no? Y que estos temas tienen que estar en la agenda. Y bueno, fue ahí que surgió rápidamente el nombre de Periodistas por el Planeta. Y convocaron a periodistas que se dedican a temas de ecología desde hace muchos años, sí. Y así salió Recalientes. Y a mí me parece que es un libro que vale la pena ver, porque primero y principal hace como una historia de todo este proceso, que está muy bien que tengamos presente o por ahí la conozcamos, porque no sé si es tan conocida. Por ejemplo, yo leo en el libro que todo esto comienza a mediados del siglo XVIII, dicen ustedes, sí. Con el motor a combustión, ¿no? Y a medida que avanzó su uso, la capa inferior de la atmósfera se comenzó a llenar de dióxido de carbono, que también se produce con la combustión de hidrocarburos. Este gas atrapa el calor del sol y la temperatura de la Tierra subió 1,2 grados, lo que desencadenó modificaciones irreversibles. Por ejemplo, el descongelamiento del Ártico. Sí, ¿pueden comentar un poco esto? Hay que decir que el dióxido de carbono lamentablemente es un gas muy resistente. Permanece siglos y siglos ahí en la troposfera. Por lo tanto, estamos viviendo el resultado de la acumulación sistemática de este gas en la atmósfera y esto ha producido impactos tan impresionantes. Parece poquito 1.2 grados. Claro, uno lo ve así y dice, bueno, en tantos años no es para tanto. No es para tanto, y sin embargo yo que he estado en el Ártico... ¿qué dicen en el libro? Que se descongela como un helado cuando lo sacás del freezer. Es tan impresionante que la propia gente que vive en Groenlandia no puede reconocer su territorio. Es muy triste. Ustedes dicen también que todo esto empezó a saberse, lo nocivo de todo esto, hace muchos años, creo que dicen en los años 50, sí. Y que las empresas empezaron, como fue con el tabaco, lo comparan con el tabaco y me pareció muy pertinente, empezaron como a ocultar estos efectos, ¿no? Con campañas de desinformación y todo lo que ya sabemos. O sea que pareciera que en la agenda mediática cambio climático es un tema nuevo, ¿no? Como recién en los últimos 10 años. Que ahora se habla mucho más. Pero esto empieza en la revolución industrial y esto se empieza a manejar a nivel científico hace por lo menos 50 años o más. Con ya evidencia sólida de que esto estaba pasando, ahí es donde los lobbies que no les convenía que esta información fuera publicada empiezan a hacer todas maquinarias de desinformación y estrategias muy fuertes y, bueno, financiar negacionismo, digamos, de un montón de situaciones y un montón de estrategias que nos llevan a que hoy se siga discutiendo si el cambio climático es real o no es real cuando lo sentimos cada uno de nosotros en nuestro propio cuerpo, ¿no? Digamos, en nuestra realidad. Le podemos decir cambio climático, le podemos decir de otra manera. Nos están pasando unas cuantas cosas. Exacto. Que, digo, la pandemia, ¿no? Todo se relaciona en un punto, porque ustedes hablan acá también. Son tantos temas, la deforestación para la producción de commodities, la cría industrial de animales. Sí. Todo esto entra, ¿no? Todo esto, porque hemos visto siempre el ambiente como un espacio vacío, que puede ser aniquilado y llenado de lo que nosotros queremos a voluntad. Pero bueno, la física la biofísica actúa de manera diferente y nos está empezando a pasar la factura de manera muy grande. Y rápida. Y ¿no? rápida, muy rápida. Acelerada, efectivamente. Porque este 1,2, ahora ¿a qué se han comprometido? ¿A que no llegue a 2, por ejemplo? En realidad, y va a llegar. El compromiso es que no supere 1.5. Sí. Estamos hablando siempre de hacia fin de siglo en relación a las temperaturas que había previo a la revolución industrial, ¿no? Digamos, esos son los parámetros, por eso es 1.2, pero es 1.2 en muchísimos años. Digamos, y hacia fin de siglo no debería ser más de 1.5. El compromiso político
Y de nuevo, así como el tema parece nuevo y la ciencia lo viene diciendo hace más de 50 años, en la geopolítica y en los foros internacionales tiene un espacio propio desde hace más de 30. Sí, también lo tengo anotado por acá y yo creo que vale la pena recordar estas cosas. En el año 92, dice el libro, se realizó la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y ahí nació la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Exacto. Donde están 197 países, cada uno con un voto. Y estos se reúnen todos los años en las cumbres climáticas, que tanto vemos, la que habló Greta Thunberg, por ejemplo, en 2021. Es así. Sí. Todos los años se hace una cumbre climática. Todos los años, desde 1994, se hace una cumbre para negociar y para ponerle, básicamente para estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, hasta ahora para nada, por lo que veo. Hasta ahora para nada, pero por la misma razón que se ocultó esta historia. Exacto. Porque los lobbies no les interesa detener la producción de hidrocarburos y que migremos de tecnología. Eso es uno de los temas de la crisis planetaria, no es el único, pero es muy importante. El negacionismo militante, que han ocultado la verdad y ahora nos encontramos ante esta encrucijada. No estamos ni por asomo por cumplir las metas establecidas en las negociaciones internacionales. Es que es increíble pensar que efectivamente, en realidad, ya nadie cuestiona el cambio climático desde el punto de vista científico. Esa batalla se ganó. Pero tenés un negacionismo climático en las élites políticas. Y sobre todo en líderes globales. Pensemos en Trump, en el que fue ex primer ministro en Australia, o en Bolsonaro. Entonces tenés una serie de políticas que efectivamente hacen caso omiso y que piensan que el clima o la naturaleza puede soportar el desarrollo de actividades económicas destructivas, cuando esto está realmente probado. Sí. Entonces hay que hacer un cambio paradigmático ahí. Enorme. Importante. Yo veo, por ejemplo, a los chicos, las generaciones más jóvenes, tienen mucha conciencia ecológica. Nosotros, por lo menos la generación, no fuimos educados con conciencia ecológica. No era un tema. Bueno, porque hubo un ejercicio muy importante desde hace más de 30 años para que esto no se supiera y no integrara la parte central de la agenda del debate planetario. En 1992, cuando se realizó la cumbre de Río de Janeiro, se debatió antes de la famosa cumbre la posibilidad de limitar las emisiones en ese momento. Y Bush y el lobby petrolero impidieron que esto se convirtiera en ley universal. Y era un momento ideal porque se estaba desbandando la Unión Soviética y todo el bloque. Entonces, acá hay un culpable. Esto quiero que lo sepamos. Hay culpables concretos. Sí, hay culpables. Y es la industria fósil. Y es la misma que lleva hoy en la Argentina el discurso de las élites políticas, como decía María Estela. Es un negacionismo práctico. Hay una cosa que es importante que dice el libro, que acá se discute por el tema de la pobreza, ¿no es cierto? Porque esto es inversión y demás. Si el tema, acá en el libro dice, si decimos que el tema de la pobreza es prioritario, una cosa influye sobre la otra. Y eso me parece que es importantísimo para tener en cuenta. Esto genera más pobreza, más miseria. Parece que estamos ante una situación, el cambio climático lo podemos negar o no, pero nos atraviesa absolutamente todos. Y atraviesa con más fuerza a aquellos que menos tienen. Y no solo porque vienen en una situación de vulnerabilidad, porque sino también tienen menos recursos para poder levantarse después del impacto. Claro. Y nosotros, también llegó a este punto en países como en la Argentina, porque como dice Marina, hay un negacionismo como el que decía María Estela, de Trump, Bolsonaro, que dicen y abiertamente dicen no pero después si vos decís es prioridad el cambio climático, pero todo lo que haces en tu gobierno o todas las acciones que vos tomás son tendientes a acelerar el proceso, evidentemente es un negacionismo son práctico. Muy fuertes los lobbies. Y a generar afectaciones en la salud, como estamos viendo con el tema de los incendios, Cristina, porque el tema de los incendios, de los humedales, tendría que estar en el centro de la agenda. Ya son
10 años que estamos tratando de que se sancione una ley que proteja los humedales. Y vuelve para atrás, no termina. Y vuelve para atrás porque el peso de los lobbies, ¿no? El lobby minero, el lobby del agronegocios, también el negocio inmobiliario, están todos ahí, todos presentes para detener una ley que exige sobre todo estudios de impacto ambiental y un inventario de los humedales en Argentina. Mientras tanto tenemos situaciones espantosas, ya casi apocalípticas. Pero las vemos todo el tiempo. La gente no puede respirar. No se puede mirar para otro lado porque las estamos viendo. Y sin embargo te dicen que eso es desarrollo. Claro, ahí está la cosa. Lo que nosotros proponemos es un cambio de narrativa. Esto no es desarrollo. El desarrollo no puede incluir el suicidio. Claro. Aparte, dicen en el libro, ¿cuál sería el costo de hacer la transición, ¿no? A economías descarbonizadas? Eso es caro, pero pagar los costos de todas las emergencias que se han creado también es muy caro. Entonces, lo que pasa es que también hay un momento en que nos tenemos que frenar y preguntarnos hasta dónde nos ha llevado esta supuesta carrera hacia el desarrollo. Digamos, hoy en Argentina tenemos más de un 50% de los niños viviendo en situación de pobreza. Y hace 10 años que se está explotando vaca muerta. Claro. Entonces, ¿a dónde nos está ¿dónde está llevando? La ganancia? ¿Dónde está? Tenemos recursos renovables para tirar al techo. Podemos ser potencia internacional con los recursos renovables que tenemos. Digamos, tenemos un montón de alternativas para hacer un desarrollo y para apostar un desarrollo que tenga sentido y que nos lleve a situaciones en que realmente podamos tener sociedades más justas, más integradas, más equitativas, porque ustedes hacen mucho hincapié en el libro en la situación de Latinoamérica, concretamente. Sí. Lo están viendo desde acá, no es que están analizando, más allá de contar todo el panorama global, internacional, están haciendo foco acá, ¿no es cierto? Es que por los recursos que tenemos, entonces el futuro, ¿cómo se va a desarrollar? No solamente por eso, porque históricamente se pensó en la crisis planetaria desde el norte, en inglés, con otra cabeza. Nosotros venimos con una cabeza del sur, mirando nuestros problemas, nuestra historia, con nuestro lenguaje, que tiene otra lógica. Ahora, ustedes son optimistas en este sentido, porque cuesta, ¿no? Cuesta mucho, pero ese es uno de los objetivos, el que dice Marina también de la colección, una mirada desde el sur, dejar de ser hablados desde el norte y pensar también una hoja de ruta para la transición energética, la transición ecosocial, que sea una transición justa y no que favorezca a los países del norte con el costo que eso implica en términos de zona de sacrificio para los países del sur. Y hay una cosa que me llamó la atención leyendo el libro de ustedes. Cuando yo veía, yo me pongo todo el tiempo los anteojos para no meter la pata y decir las cosas como son. Por ejemplo, después del protocolo de Kioto, ¿no? De principio de este siglo más o menos. El 97. Que salió de ahí de la Convención del Cambio Climático. Aportó muy poco, pero después también dicen que con Obama hubo una intención que al asumir Trump se vuelve para atrás totalmente. O sea, la figura de Obama la ponen en otro nivel. ¿Cómo funciona? Obama tuvo claroscuro, digamos. Claroscuro, y bueno, claro. Por eso, pero son esos matices que son interesantes de ver. Lo que pasa es que el problema también, y esto sigue siendo un problema de la geopolítica, digamos, el foro es la Convención Marco, que es un foro dentro de Naciones Unidas, que funciona hace 30 años, digamos. No es ni bueno ni malo, siempre va a ser tan bueno como lo sea en sus partes. El problema es que si nosotros seguimos descansando en que un liderazgo político, que va a venir por ahí la cosa, claro. Tiene que haber una situación institucional, tiene que venir de otra parte, porque si está dependiendo de la decisión de un político o la prioridad que un político le pueda dar con sus 4 años de gobierno y el cortoplacismo que eso impone, nosotros tenemos que mirar al mediano plazo, tenemos que ir por el largo plazo. Seguir mirando el corto plazo es lo que nos está haciendo caer todo el tiempo en este problema, y en vez de solucionar o generar políticas y acciones que tiendan a solucionar e ir encaminados a un futuro un poco más habitable, seguimos cayendo y seguimos tomando decisiones que a corto plazo parecen
que nos reditúan. Pero no. Por eso es tan importante este libro, porque necesitamos que la ciudadanía se entere y se empodere, porque la clase política de todos los lados, todos los espectros en la Argentina de la grieta, escuchan el establishment económico que está acostumbrado a hacer negocios a costa de nuestra destrucción. Es un tema de tomar conciencia. Pero ¿cuáles serían los pasos necesarios? ¿Hace falta legislación? Sin duda que falta legislación. Hablábamos de la ley de humedales que no sale nunca. Sí. La ley de glaciares, que fue sancionada hace más de 10 años, ha tenido resultados positivos. Necesitamos generar una nueva institucionalidad ambiental para proteger esos bienes comunes, para proteger los ecosistemas. Pero también necesitamos una agenda de transición. Digamos, eso implica abandonar la matriz energética fundada en los fósiles y avanzar hacia renovables. Necesitamos discutir qué pasa con el litio. El litio se está regalando, es tierra de saqueo hoy en el norte argentino, y no solo tierra de saqueo, se está despojando a las poblaciones que son sobre todo poblaciones indígenas, ¿no? Entonces estamos ante una situación en la cual pensar en términos geopolíticos el rol del litio, ¿no?, en articulación, por ejemplo, con Chile y con Bolivia, daría otras posibilidades siempre que contáramos con licencia social. Y sin embargo, bueno, la Argentina, vos sabés que cobra el 3% de regalías al litio, a diferencia del 20% que cobra Chile. 20% cobra, y nosotros 3%. Y nosotros 3%, digamos. Y la verdad es que eso es tierra de despojo y de saqueo. No hay una política estratégica. Hay un foro de científicos que está demandando a gritos que se lo tenga en cuenta para poner esto en la agenda y elaborar una hoja de ruta de transición. El año que viene que hay elecciones en las plataformas se deberían discutir estos temas, ¿no es cierto? En las plataformas electorales. Vamos a ver si pasa, no sé. Y vamos a ver, lo dudo mucho, lo van a tratar de ocultar, por eso es tan importante ir con este debate al frente. Me alegra que estén acá y que hayan venido, lo que podamos aportar. Muchísimas gracias. ¿En los medios cómo se desarrolla esto? Los medios generalmente tratan de ocultar el tema o lo cubren como si fuera una curiosidad. ¡Ay, se calienta el clima! Pasa en Marte. Es como, también nosotras que hemos estado muchos años en los medios, también hemos sufrido militante oposición por parte de los jefes para no escribir sobre estos temas. Igual es importante eso, decirlo, porque hay en general una tendencia a cancelar, ¿no? A cancelar la discusión sobre el tema ambiental. Sin embargo, se trata mucho más que antes. Se trata mucho más que antes, pero tenemos también mucha dificultad y mucha estigmatización, Cristina. Y ahí hay un tema, porque la verdad es que la lucha por informar el cambio climático empieza en las propias redacciones, como decía Mar, digamos, hay un trabajo de pico pala interno, hay mucha dificultad de poder hacerlo en diversos medios, pero también hay periodistas muy buenos en Argentina y América Latina que están haciendo un trabajo muy interesante y que le están poniendo el cuerpo, digamos. Más allá que los grandes medios no siempre les den espacio, hay colegas que la verdad que están haciendo un trabajo y hay que valorarlo también, digamos, porque es muy difícil estar de este lado de la historia. Por más que nos estigmaticen, nos digan tontos, la verdad que el planeta se calienta lo mismo. Yo creo que ya nadie les dice tontos. Nos dicen tontos. Todavía les dicen. Hablan de ambientalismo bobo, y ambientalismo en el marco falopa. del oficialismo. Ambientalismo bobo. Hay economistas muy rústicos que en general buscan impulsar modelos de desarrollo a cualquier costo y que tienden a negar sistemáticamente los impactos socioambientales. Entonces hay un ataque muy furibundo en las redes sociales, sobre todo, a quienes somos ambientalistas y queremos poner en discusión estos temas. Y el problema es que ni siquiera hay una apertura al diálogo. Porque hay el ambientalismo bobo, ambientalismo falopa, lo que estás diciendo, o sea, estás cerrando la persiana y lo que nosotros decimos es sentémonos a dialogar. Sí. Porque este futuro lo tenemos que construir. Y guarda que no hay grieta ahí, ¿eh? No, por lo que me tampoco. Exactamente. Cuando hacen 50 grados de calor en Buenos Aires, como en enero pasado, ellos también tuvieron calor. Sí, o sea, no es opinable. Sucede, más allá de nuestras decisiones estéticas. Obviamente. Señores, Recaliente se llama el libro.
Es el primero de la colección. Es el primero de la colección de divulgación. Bueno, vendrán otros sobre estos temas. Así que, bueno, y me dijeron que ahora se va a reeditar, ¿no? El colapso ecológico, el que escribiste con Enrique Viales. Va por la quinta edición. Quinta edición. Realmente, bueno, por eso. Estamos muy contentos y bueno, y seguimos preocupados, apostando a la resiliencia siempre, ¿no? Me tengo que ir al corte. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Ojalá sigan los libros y seguiremos tratando todos estos temas. Enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, Alexandra Cohen con nosotras, con su nuevo libro, Un cuerpo al fin. Segundo libro de Alexandra. Segundo libro de Paidós, sí. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Bien. Nos vemos personalmente, porque la otra entrevista fue por Zoom. La otra entrevista fue por Zoom, me acuerdo perfectamente, porque el libro salió en octubre del 2020, así que la hicimos por Zoom, sí. ¿Y este lo escribiste en pandemia? Sí, este lo escribí en pandemia. Aparece en la última parte, aparece el tema de la pandemia, ¿no? Sí, lo escribí en pandemia y con la pandemia encima, sí, encima del cuerpo. Encima del cuerpo. Sí, no había forma de no pasar por ahí en algún capítulo, sí. ¿Y seguro? Sí, no es un libro sobre la pandemia, pero no había vos forma. Tenés pacientes, sí, sos psicoanalista. Sí. Y vino esa historia de atender por Zoom o por teléfono, ¿no? Sí, fue lo que hizo posible que siguieran los tratamientos que fueron tan necesarios. De todas maneras, yo volví a la presencialidad enseguida. Apenas se habilitaron legalmente los consultorios, volví. No estábamos todos vacunados, nosotros sí, el personal de salud estaba vacunado, sí. Claro. Y volvieron muchísimos pacientes a la presencialidad y fue muy lindo ese encuentro. Vos hablas del cuerpo. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo, aunque bueno, eso hizo posible que continuaran. Por supuesto que no es lo mismo, la presencia de los dos cuerpos, el del analista y el del paciente, son necesarios. Sí. Bueno, un cuerpo al fin, habla del cuerpo, pero del cuerpo según el psicoanálisis, que no es lo mismo. Que no es lo mismo que el cuerpo del cuerpo físico, de la medicina, digamos, ¿no? Sí, hay una frase de Barthes que me gusta mucho, que es ¿qué cuerpo tenemos varios? Pregunta, ¿qué cuerpo? Y responde, tenemos varios. Tenemos varios cuerpos. Tenemos varios, exactamente. Sí, inaugura el libro, digamos, lo que para mí fue la inauguración del psicoanálisis en relación al descubrimiento freudiano y a cómo funda un nuevo cuerpo en una lectura al costado, digamos, de la medicina o de la anatomía esperable. Y a partir de ahí el libro va hacia otras zonas también. No es un libro de psicoanálisis. Algunas veces pensamos en las entrevistas eso. No es estrictamente un libro de psicoanálisis. Tampoco de divulgación, pienso. No es eso. Son reflexiones, ¿no? Sí, son lecturas. Es como el otro libro, el anterior, sin embargo, el amor. Sí, es parecido al procedimiento en el sentido de que son las lecturas que a mí me van afectando, incluida la del psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis me sigue afectando todavía, digamos, como paciente y como analista. Entonces, ese cruce... ¿Te seguís analizando? Sí, me sigo analizando. Es como de por vida eso. No, el que quiere sí, el que quiere no. A mí me gusta muchísimo, es un lugar inédito, no hay otro espacio como esa intimidad que se construye ahí, y a mí me gusta ir a pensarme ahí. Me gusta mucho y no tengo por qué ni dejarlo ni mantenerlo. Ni por qué dar explicaciones. Ni pensar que es una cuestión de, como se dice, el prejuicio de dependencia. El que quiere va, el que no quiere va. Me parece que es un lugar de eso, para pensarse uno. Sí. Ajá. Sí. Bueno, yo marqué varias cosas que quiero decir. La primera es esta, justamente. Somos seres de lenguaje, dice Alexandra. Y una cosa es el cuerpo anatómico, con sus enfermedades orgánicas, y otra el cuerpo psicoanalítico. El psicoanálisis lee el cuerpo de manera completamente inédita respecto de cómo lo hace la medicina. Sí. Y desde ahí podemos decir que cura, ¿o no? Bueno, no sé si decir cura, en todo caso yo diría... alivia un poquito, no hay que pensar en una cura absoluta, sino que alivia un poco la tortuosidad de tener un cuerpo, sería, ¿no? En términos de este tema, de este asunto que nos convoca hoy, que es el cuerpo. Pero se refiere a que hay dolores o padecimientos que no tienen causa orgánica. Exactamente.
Exactamente. A eso me refiero. Sí, desata, digamos, esas cuestiones que están atrapadas ahí en un sentido y en lo real del cuerpo, a pesar de que la causa no sea orgánica, ¿no? Muchas veces vamos al médico y lo primero que hacemos es ir al médico y descartar la cuestión orgánica y después el dolor insiste o el padecimiento insiste. Bueno, esa pregunta por ese padecimiento en todo caso se la podemos dirigir a un analista. Bueno, hay un capítulo justamente que se llama Elogio del síntoma. Sí. A ver, bueno, el síntoma, yo ayudo un poquito, el síntoma no es un problema, sino una solución singular. Sí. A ver. Bueno, eso es el modo en que a ver, espera que te aclaremos. Que te sintetizo. ¿Acaso el síntoma sea también un lugar de resistencia? Es el lugar en el que alguien se entera de que puede decir no. Un no que cifra una potencia emancipadora enorme. Sí. Sí. Yo leo y escribo y me marco cosas que me llaman la atención. Leo y escribo. Escribo. Sí, me parece que estamos en tiempos en los que por un lado se patologiza todo y por otro lado, digamos, se rechaza cualquier incidencia, digamos, de algún síntoma en el cuerpo o no necesariamente en el cuerpo. Y me parece que lo que viene a decir el psicoanálisis es que no hay ahí una patología, sino un modo de estar, de responder al malestar en la cultura con el síntoma y no hay que patologizarlo. Eso no quiere decir que uno esté haciendo una apología del sufrimiento, ni mucho menos, sino que hay que dirigirle una pregunta a ese síntoma y esa pregunta en todo caso habrá que construirla, no está construida ya, o no sabemos a qué responde ese síntoma, a diferencia de, no sé, la medicina que sí sabe, ¿no? Y para todos es lo mismo, bueno, por supuesto. Esa singularidad, sí. Claro, pero yo pienso que se pueden aliviar muchos males, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo también, por eso me dedico a esto también. Con respecto a la angustia, hay una frase de Lacan que dice: la angustia es un momento de suspensión del sujeto. Sí. En un tiempo en que ya no se sabe dónde está, hacia un tiempo en el que va a ser algo en el que ya nunca podrá reconocerse. Sí, me encanta esa frase. Sí, es un punto de pasaje, ¿no? Desde un lugar conocido, familiar, repetido, hacia un destino que podríamos decir todavía no está escrito. Ese pasaje me parece que es un pasaje que habilita el psicoanálisis, ¿no? O la práctica del psicoanálisis, sí. La práctica, insisto, como paciente o como... no solo como analista, no lo digo como analista, la práctica, digo, del análisis, es lo que me pasa a mí, digamos, ¿no? Me parece que la enunciación del libro también insiste, por lo que me fueron diciendo, en que tiene que ver con lo que el psicoanálisis hizo en mí. No estoy mandando a la gente a que se analice, ni mucho menos, que cada quien haga lo que considere. Seguro. Hablamos, por supuesto, con respecto al cuerpo, el silenciamiento del cuerpo por medio de tantas cosas. La civilización occidental, dice en algún momento, como modo de civilidad, tendió a negar el cuerpo, ¿no? Sí, eso lo trabaja muy bien David Le Breton, cómo la civilización o la historia de la civilización es la historia del silenciamiento del cuerpo, por lo menos en Occidente. Y me parece que efectivamente, por un lado, diría, ese silenciamiento nos permite, ¿no? Andar, ir y venir y suponer que uno es dueño de su cuerpo y después el momento en que ese silencio se interrumpe con la presencia del cuerpo y cómo se interrumpe esa habitualidad del cuerpo son los momentos en los que irrumpe el deseo, la angustia, el dolor, el amor, ¿por qué no? Y me parece que la pregunta es ¿qué lugar le damos a ese momento en el que queda interrumpido el silencio? Si escuchamos eso o no, o si lo volvemos a silenciar para seguir. Claro, estamos programados para silenciarlo, ¿no? Sí. Es toda una ejercitación. Sí, escuchar un poco, sí. Hay un texto de Emilio García Huevi que me llamó la atención, que estuvo no hace tanto acá, hace poquito, este año estuvo. El artificio de lo natural, ¿no? Y él dice, Huevi, el cuerpo es el campo de batalla donde se libran las guerras, ¿no? La de unos cuerpos contra otros y la del cuerpo consigo mismo. Sí, ese libro de García Huevi que se llama Comunitas, que lo hace junto con la fotógrafa Nora Lezano, es un libro que a mí me gusta mucho y que por supuesto me acompañó no solo en la escritura de este libro, sino que
viene acompañándome hace mucho, que a su vez está inspirado en un libro de Jean-Luc Nancy que se llama 58 indicios sobre el cuerpo, y es muy perfecto porque son pequeños trazos, fragmentos acerca de, ¿no?, decires acerca del cuerpo, sí. Y uno podría decir, ninguno de esos decires agota la definición de lo que es un cuerpo. Sí. El cuerpo es eso y todo eso al mismo tiempo. Y es muy lindo ese libro porque va desplegando, además junto con la fotografía, que es impresionante. Así que sí, me gusta mucho. Yo pensaba, el cuerpo es eso y todo eso al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. Hacernos cargo también, ¿no? Sí, de los múltiples atravesamientos. Por eso esa frase de Barthes, que no sé, está en algún epígrafe del libro, que es ¿qué está cuerpo? Lleno de frases fantásticas. Sí, de epígrafes. La de Barthes tengo esta: mi cuerpo no tiene las mismas ideas que yo. Sí. Es el cuerpo nunca hace lo que uno quiere. Exacto. No hay nada voluntario en el cuerpo. No, si uno se pone a prestar atención, nada de lo que sucede en el cuerpo es voluntario, y uno, si hay algo que nos pone de frente con que no somos dueños de nosotros mismos, que ese es el descubrimiento freudiano, es el cuerpo. Es el cuerpo, sí, justamente. Sí. Por eso la rebelión ante la enfermedad o ante lo que sea. Sí, lo que pasa es que... ¿Cómo esto? A mí me pasa esto. Sí, exacto. Sí, como si uno pudiera controlarlo. Algo. Sí. Tampoco estoy de acuerdo con esas ideas de que uno causa sus propias enfermedades. No, porque no estoy de acuerdo para nada, porque va en la misma línea, ¿no? Si uno fuera tan... Si todo fuera tan... No, pues inconscientemente puede causar. No estoy de acuerdo. Digamos, uno puede decir de qué está hecha una enfermedad y ver que una enfermedad es multicausal. Lo que no estoy de ningún modo de acuerdo es en responsabilizar a alguien de su propia enfermedad. Ni su historia, ni nada por el estilo. No estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que no considero que el cuerpo, digamos, responda necesariamente a una causa, la enfermedad, digo, no hay la idea de una causa y un efecto. Me parece que eso es responsabilizar mucho a las personas. De hecho, las personas que se enferman muchas veces se sienten culpables, y no me parece que esto que vos decís, ¿no? Porque a mí, bueno, es que no es a mí, es bueno, es que eso pasa, ¿no? Sí. El cuerpo enferma, efectivamente. Hay una cantidad de causas, por supuesto, pero si hay algo que hace el psicoanálisis y que me gusta muchísimo, es eliminar la idea de ir a buscar la causa del síntoma o de una enfermedad, ¿no? No hay esa causa lineal, esa causalidad lineal. Por supuesto, lo que decís, ¿no? Y sí, porque imagínate que si uno, además de enfermarse, se tiene que sentir responsable. Estamos hablando de enfermedades que no fueron causadas por uno. Por supuesto, si uno fuma 4 paquetes de cigarrillos, más bien, ¿no? Estamos hablando de esas cosas que suceden a pesar de uno. A pesar de uno. Eso. Qué alivio, digo. Sí, así pienso yo, eso pienso. Bueno, sigamos con las frases porque son maravillosas. Bueno, está Foucault, por supuesto. Foucault decía que el cuerpo es un mapa político en el que las relaciones de poder operan con la voluntad de disciplinarlo y reprimirlo, ¿no? Sí. Y habla de las religiones y qué sé yo. De algún modo se busca que nuestro cuerpo no nos pertenezca. Y finalmente, esto es fantástico, terminamos odiándolo, porque buscamos modificarlo por cirugías estéticas o lo que fuera. Sí, eso lo trabaja muy, muy bien, digamos, toda la relación con la técnica, y creo que están citadas en el libro. Ingrid Sarchman, Margarita Martínez, Cristian Ferrer. La relación entre cuerpo y técnica la trabajan mucho mejor que yo. Esos son simplemente unos esbozos de esas lecturas. Me parece que, y creo que cito además un ciclo que hubo en Canal Encuentro que armaron ellos, que es fantástico, que es cada capítulo, digamos, trabaja la relación con la belleza, con las intervenciones técnicas, de la intervención de la técnica en los cuerpos. Me parece que sí, que es un gran ciclo el de Encuentro. Lo pueden buscar y van a escuchar mucho mejor que yo lo que tienen para decir. Has juntado un montón de cosas que son tus propias reflexiones. Sí, son las reflexiones que te interesan. Sí, son las reflexiones a partir de la práctica del psicoanálisis, que es una práctica de, como dice también Lacan, de la erótica de los cuerpos, digamos, ¿no? Porque si esa dualidad entre cuerpo y mente, el psicoanálisis viene a tirarla por la borda, y me parece que efectivamente eso que nos pasa, lo que sea eso,
eso que pasa por el cuerpo. La angustia pasa por el cuerpo, el síntoma pasa por el cuerpo, el deseo pasa por el cuerpo. Somos el cuerpo. Sí, pasamos, como dice Juan Ritbo, de ser un cuerpo a tener un cuerpo. Ajá. Y en esa alternancia estamos, digamos, ahí vamos en esa alternancia. Pero hay un capítulo que se llama El cuerpo, instrucciones de uso. Sí. Y hablas de los disciplinamientos que, por ejemplo, a partir de la revolución sexual de los 60, y que te marcan otra manera, ¿no?, de hacer las cosas, otra exigencia, digo. Sí, a partir de la revolución sexual de los 60, pero después como eso fue, digamos, también modificado hoy. Hoy en día hay una cantidad de discursos sobre la sexualidad, de hecho está de moda la sexología y una gran cantidad de jóvenes que consumen sexología, y me parece a veces... otra presión. Sí, me parece que sí, porque empujan, ¿no? Hay un empuje a la sexualidad y hay una suposición de que la sexualidad podría subsumirse en información. Y eso después falla en la práctica, en la experiencia, y me parece que a veces las personas se sienten además más culpables, sobre todo porque llevan adelante esas instrucciones y aún así la cosa no funciona. Porque si hay algo que descubre eso, el psicoanálisis, es la opacidad de la sexualidad. Así que sí. Bueno, esa esto discusión. Es un breve resumen de todos los temas que se tratan en Un cuerpo al fin. De Paidós. Sí. Bueno, sí, la edita la editorial Paidós. Y es el segundo. El segundo de Paidós. El segundo de Paidós. Sí, sí. Pero es interesante esto que estás haciendo, tu propia práctica psicoanalítica, las reflexiones en los libros. Bueno, muchas gracias, Cristina, y gracias por la invitación. Nos vamos al corte, enseguida volvemos. Nos queda un bloque todavía. Bueno, acá tengo en la mano este libro precioso, nuestro inolvidable Ernesto Bianco. Las hijas de Ernesto Bianco, Irina Alonso, Ingrid Pelicori, escribieron este libro sobre el padre. Yo les decía recién antes de empezar, si supiera qué contento estaría, ¿no? Que las hijas no solamente escribieron el libro, sino que están haciendo un documental, hicieron una obra de teatro. Todo eso no está ahora, pero pueden contar algo si quieren. Sí, a 45 años aparte de su muerte de papá y en el centenario de su nacimiento, por eso un poco el todo libro... es este año. Por eso el libro, sí, él nació en el 22, el libro es sobre él, y con muchísimos testimonios de muchos actores, muchísimos, desde Soriano, Doris del Valle, todos los que encontramos que hayan trabajado con él y nos contara. Pero está hasta Mirta Legrand. Mirta Legrand, Susana Jiménez. Con ella, claro. Y bueno, y eso es papá. Y en cuanto a la obra de teatro y la película, contá si querés, Irina. Bueno, la obra de teatro se llama Papá Bianco y los Alonso, como su nombre lo indica. Nos abocamos en una obra de teatro documental a hablar sobre toda la familia. Papá y la familia de mamá, que eran los Alonso, Tito, Paul, actores sobre todo de cine, de la época de oro, del cine argentino. Y así entra también María Rosa, Gallo, que Osvaldo era Dragún. Claro, María Rosa era la pareja de Tito, claro, nuestros tíos políticos, claro. Y Dragún, que era la pareja de nuestra tía Pola. Claro. Y también entra Claudio da Pasano, Alejandra da Pasano, como hijos de María Rosa, y Claudio también participaba en el espectáculo. Así que era y bueno, un gran homenaje a la familia. Ya estamos con la película también, que la dirige Paula Romero Leviti, que está en montaje. O sea que pronto va a estar. Sí, pronto va a estar. Seguro. ¿Y por qué sintieron ganas de hacer todo esto? Bueno, mamá se murió en el 2018, y encontramos en su casa una caja, llena de carpetas que mandaba a hacer mi abuela con recortes de entrevistas, notas a papá y a toda la familia desde los años 40 en adelante. Cuando encontramos ese material nos enloquecimos. Se emocionaron. Sí, porque además de papá no hay reportajes orales, entonces todo lo que él ha dicho que se pueda conservar está... Era un artista muy popular, por ahí gente joven no lo sabe, pero era un artista muy conocido y muy respetado también. Y tenía la característica de que hacía teatro clásico en el San Martín, las grandes obras, y también trabajaba con Olmedo en la tele. Así es. Sí, y una cosa que queremos decir es que el libro lo publica el Instituto Nacional de Teatro y que es de distribución gratuita, o sea, no hay que ir a comprarlo a ningún lado, se reparte por todo el país en las bibliotecas, se puede retirar cuando esté toda la tirada completa del instituto, y se puede bajar, se puede bajar de la página del instituto. Está la versión digital, es el Instituto de Teatro, Publicaciones, nuestro inolvidable Ernesto Bianco, lo puede bajar cualquiera de cualquier lado, para el público, estudiosos,
curiosos. Está abierto para el que quiera saber. No, es un registro de época, además. Totalmente. Y uno se entera de cosas. Yo me acuerdo de algunas cosas, pero otras no. Murió Ernesto Bianco, se acostó a dormir la siesta, era joven, tenía 55. ¿Y qué le dio? ¿Un infarto? Sí. En un momento de éxito, estaba haciendo Cyrano de Bergerac. Que es un espectáculo así mítico. Sí. Y sin embargo, se hizo durante menos de un mes. Porque se estrenó tipo el 10 de septiembre y el 2 de octubre murió papá. Inesperado el shock que tiene que haber sido eso para toda la familia. Tremendo. Para nosotros ni que hablar. Vos tenías 10 años. Yo tenía 10 años. Ingrid tenía 20. Yo tenía 20. Así es. Muy complicado. Mamá ni nunca hablar, nunca se repuso. Y luego, qué sé yo, para todo el mundo, porque era una personalidad, o sea, muy, muy querido, muy conocido, muy admirado. Bueno, nos encanta poder ahora, un poco lo que decíamos, que es nuestro, pero es de todos, es un patrimonio. Por supuesto. Y también todos estos... Ojalá hubiera más rescate de tantas figuras. Tal cual. Pero si no se mueven los hijos... no, nadie te lo va a venir a escribir el libro. Por supuesto. Y todas estas 40 personas de los testimonios de los actores que trabajaron con él, también un poco era que nos contaran a nosotras quién fue él. Claro, sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Es que ese es un poco el motor de todo lo que hicimos. Nosotras lo perdimos las dos muy jóvenes y un padre que estaba muy abocado a su carrera, ¿no? La típica familia que te pasas el fin de semana, la vacación, todo el día juntos. Entonces, un padre que trabajaba yo, por ejemplo, no sabía el detalle del currículum completo de mi papá. Me enteré ahora con las carpetas, con las obras que hicimos, con la película, con este trabajo de encontrar cada todos título. Los lugares que participó, muchísimo trabajó. Muchísimo, sí, sin parar. También nos enteramos por los reportajes de detalles del noviazgo de ellos. Sí, que no sabíamos. Claro. Y tenemos fotos nuestras. Ya era conocido, cuando se casaron ya era conocido. Bueno, era más conocida la familia de mamá. En las notas era se casó la menor de los Alonso. Mirá vos. No se casó. Claro. Se casó la menor de los Alonso y alguien de la familia de mamá decía, qué pena ir y se casa con un muchacho tan pobre. Claro. También cuentan eso desde la infancia, una infancia muy humilde. Totalmente. Y llegó a ser una persona que debe haber ganado mucho dinero, pienso. No, dinero. Pero seguro. Además, esa cosa que yo no sé si ahora pasa en la misma medida, pero era muy criticado que un actor serio se pusiera a trabajar en las comedias de la tele o por eso o en teatro. Por eso en el libro también hacemos toda una edición de los reportajes esos montones de reportajes que estaban conservados en el archivo familiar y donde muchas veces constantemente se dice, ¿cómo un actor como usted hace esos programas? Y bueno, él era en ese sentido muy audaz, hizo lo que quiso, siempre decía, lo hago porque me divierte, lo hago porque lo hago bien. Y claro. Un actor tiene por que algo hacer de me todo. Contratan, claro. Soy actor ¿Y hay registro de todos esos videos? No hay registro de nada. ¿De nada? No, solo tenemos películas. Lo único que tenemos de televisión es El Inglés de los Huesos, que fue la primera miniserie. ¿Acá se hizo? Canal 13. Canal 13. La primera miniserie que se hizo acá en la Argentina fue en el año 75. Con Ana María Piquio, bueno, está en YouTube. Está en YouTube. Yo pude subir 3 capítulos y el cuarto no me lo deja subir. Sigo en la lucha. Pero tenemos ganas de hacer alguna sí, lo que vamos a proyectar. Tenemos ganas de proyectarlo, es una belleza. Pero leyendo, ahora me acuerdo, leyendo el libro, me entero que fue gerente artístico de este canal. Director artístico del 7. Director artístico del canal 7. 39 años. Duró muy poco porque quería hacer más. Él sí tenía su carácter. Quería hacer más programas con actores argentinos. Y era un momento del auge de las series norteamericanas. Claro. Y él estaba en contra y bueno. Él quería que acá se produjera autores nacionales. Y además en el mismo momento él enseguidita después fue dirigente de la Asociación de Actores, entonces tenía bastante también defensa de los actores. Esa beta, argentina. Claro, la defensa de los actores y demás. Tantas cosas que surgen leyendo, qué sé yo, historias de esa época, ¿no? Sí, eso creo que es lo más lindo del libro. Bueno, pero yo hay etapas de todo eso que viví, era una nena, pero me acuerdo, qué sé yo. Y un poco todos los actores de la época, desde, no sé, todos, nos hablan todo el tiempo de
la camaradería entre los actores, como que era un mundo más pequeño y se conocían todos, y las cenas en los restaurantes hasta tarde, contar las anécdotas. Pero eso también para la vida de ustedes, porque ustedes lo que cuentan es que no es que andaban todo el día entre camarines. No es para eso. nada. Hay muchos casos que sí. No, nosotras no. No, porque mamá se había retirado cuando yo era chica, además nuestra abuela, la madre de papá, vivía con nosotros. La casa tenía un ritmo normal. De hecho, papá cenaba antes de ir al teatro. Entonces se cenaba temprano en casa y después se iba al teatro. Para que él pudiera estar con un rato. Sí, tenía esa costumbre. Recordemos que era a las 10 de la noche el teatro en esa época, era tarde. Todo era más de martes a domingo a las 10 de la noche. Y la gente iba. ¿Y cómo iba? ¿Y cómo? Y teatros enormes. Funciones, por ahí 2 funciones. Sí, ¿no? Sí. Tal cual, pero bueno, nos gustaba también eso, por eso los testimonios que tomamos, que para el teatro usamos algunos, pero un minutito, acá los desgrabamos completos, porque nos gustaba que también las personas entrevistadas nos hablaran de ellos mismos también, no solo de papá. No sé, hay como Marta Bianchi, que cuenta cómo buscaban trabajo en esa época los actores, que era tan diferente a después de la dictadura, o Ana María Picchio contando detalles también de justamente... del inglés de los huesos. Del inglés de los huesos o de político, de cosas más propias, o bueno, todo, Zulma Fayad, desde sus épocas en México y lo que le pasaba por haber hecho la lechuguita, que no la tomaban en serio y papá la llamó para una película y como, pero digamos que nos gustaba que aparte de hablar de papá, hablaran de sí mismo y de un poco... De una época... Sin lugar a dudas. Una época, cómo se trabajaba, cómo se vinculaban los actores, cómo era un poco la vida cultural, que era tan importante y tan especial. Y tan... Absolutamente. Bueno, ¿cuándo se va a ver la película? No sabemos. Todavía el no año que viene, nada. Supongamos. El año que suponemos viene. Que sí. La película se llama El Sueño Imposible, porque esa era la canción de En el Nombre de la Mancha, porque es nuestro sueño imposible. El Sueño Imposible, Bianco Pellicori Alonso, familia de artistas. Pellicori era el apellido de verdad. papá. Yo soy la que cargo con el origen calabrés. El origen calabrés, él se puso el apellido de la madre. Bianco era la mamá. Y vos usás el de tu mamá, Alonso. Sí, el de mamá. O sea que cada una con su apellido. Y elige todos lo que somos Pellicori. Todos esa es la realidad. Esa es la verdad. Todos somos calabreses. Me tengo que ir, se terminó el programa. Bueno, gracias. Muchas gracias por haber venido. Y avisen cuando esté el teatro o algo así. ¿Cómo no? O la película. Si la obra la queremos volver a hacer, sin duda la haremos. Cantan ahí, las vi con unas guitarras. Sí, cantamos también en la presentación de unas rimas, unas payadas. Solemos cantar. Veremos. Se nos suele ver tocando la guitarra. Me despido que se termina el programa. Nos vemos el sábado que viene como siempre. Buena semana para todos. Chao.